Bienvenidos. ¿Está realmente vacío el espacio? Imagina abrir una ventana en la noche y mirar hacia un cielo profundo, donde la luz de estrellas lejanas cae como polvo viejo. Ese silencio grande y brillante parece ofrecer una respuesta obvia: vacío. Pero debajo de esa sensación hay una tensión, una pequeña duda que empuja a los científicos a mirar más de cerca. El espacio nos parece vacío porque no tiene la familiar presencia del aire que respiramos, ni los sonidos, ni las cosas que tocan nuestras manos. Sin embargo, esa intuición simple no basta. Hay niveles, texturas y efectos que escapan a la primera mirada. Desde los primeros navegantes que siguieron las estrellas hasta los modernos observatorios que leen radiación de hace miles de millones de años. La pregunta sobre lo que hay entre los astros ha sido central. No es solo un juego de palabras. Si el espacio fuera realmente nada, muchas de las leyes físicas que conocemos tendrían que reescribirse. Esa sola idea, que lo que parece ausencia puede condicionar la materia y la energía, abre un universo de preguntas. Hoy vamos a recorrer esa duda antigua con calma, siguiendo pistas que brillan en tonos muy débiles y señales que cruzan espacios inmensos. En esta travesía escucharemos nombres que cambiaron nuestra mirada. Galileo, que comenzó a mirar el cielo con otros ojos; Newton, que imaginó fuerzas actuando a distancia; Maxwell, que unificó la electricidad y el magnetismo, y más adelante quienes exploraron el mundo cuántico, donde el vacío se parece menos a un silencio y más a un mar inquieto. Cada uno dejó pistas que iremos recogiendo, como huellas en la nieve cósmica. Acompañaremos los hechos con imágenes sensibles. La luz que se curva alrededor de una masa, el humo tenue de una nebulosa, la calma casi perfecta de una región entre galaxias. A medida que avanzamos, notaremos que lo importante no es solo qué hay entre planetas y estrellas, sino qué funciones cumple ese medio. El espacio influye en cómo se forman las galaxias, cómo viaja la luz, cómo se enfrían las estrellas y cómo se extiende el universo. Incluso sostiene fenómenos que todavía nos desconciertan, como la energía oscura, un nombre para una fuerza que actúa desde esa aparente nada. Estas ideas suenan a metáfora, pero descansan en medidas precisas: radiación, densidad, fluctuaciones microscópicas que se traducen en efectos macroscópicos. Ahora respira con calma. Visualiza un puente de luz entre la Tierra y la oscuridad. Al cruzarlo, sentirás la escala, dimensiones que no caben en el pulso humano, tiempos que se miden en miles de millones de años. Ese puente nos lleva a una verdad menos intuitiva. El vacío no es simplemente falta de cosas, es un paisaje que tiene propiedades, comportamientos y una influencia que se extiende hasta lo más cercano. A menudo, la ciencia nos recuerda que detrás de lo simple se ocultan estructuras complejas. Aquí, lo vacío actúa como escenario y agente a la vez. En medio de este viaje, permitamos una micro sorpresa. Incluso en lo más aparentemente desolado, hay átomos sueltos que viajan kilómetros entre choques y minúsculos granos de polvo que tardan millones de años en cruzar una galaxia. Esa soledad tiene textura. De vez en cuando, sensores en la Tierra detectan radiación tenue que proviene del pasado remoto, la dulce y débil huella del Big Bang. Es una señal que nos dice que incluso el vacío guarda memoria. Imagina que ese silencio guarda dentro una cinta con ecos antiguos, doblada y muy fina. Mientras tanto, pequeñas corrientes de partículas viajan a lo largo de campos magnéticos invisibles, como ríos etéreos. Los planetas y las estrellas se mueven en medio de esos flujos y a veces los rozan, provocando auroras, colas y vientos planetarios. La ausencia de aire no implica ausencia de efecto. Y aquí viene otra micro sorpresa. El vacío puede ser tan frío que niveles casi absolutos de temperatura se alcanzan en el intersticio entre galaxias y, sin embargo, en otros lugares, cerca de una estrella moribunda o en los alrededores de un agujero negro,
La energía se concentra y el espacio se vuelve activo y violento. A mitad de este primer tramo, una pausa. Si te interesa lo que oyes, suscríbete y dale like para apoyar más contenidos largos y calmados como este. Deja un comentario con la pregunta que más te intriga. Esa acción sencilla ayuda a que estos relatos lleguen a más personas que buscan calma y ciencia profunda. Ahora seguimos con la atención afinada y el ritmo tranquilo. Sigamos con algo que puede sorprender. El vacío está lleno de radiación de fondo que tenemos catalogada y medida con precisión. Esa radiación nos habla en tonos muy bajos, como un murmullo que atraviesa el cosmos. También encontramos partículas sueltas, electrones, protones, átomos de helio dispersos, que aunque rara vez se encuentran, existen en cantidades apreciables si medimos volúmenes enormes. En términos humanos, podríamos atravesar kilómetros de espacio sin topar con un átomo, pero si extendemos la medida a años luz, la poca materia se vuelve significativa. Mientras te dejo imaginar la fría negrura iluminada por puntos lejanos, pensemos en cómo esa noción ha acompañado a culturas y filosofías. Para muchos pueblos, el vacío fue metáfora de lo sagrado o lo temible, para otros, simple ausencia. Las palabras antiguas para describir la nada reflejan temores y maravillas. Sin embargo, la ciencia cambia el relato. Donde antes había misterio místico, ahora hay instrumentos y números. Eso no elimina la belleza, la transforma. Ahora podemos apreciar no solo la experiencia humana del asombro, sino también la certeza tranquila de una medida. Piensa, por ejemplo, en las sondas que hemos enviado. Las Voyager, que viajan más allá de la nube de Oort y aún envían mensajes desde regiones donde la densidad es casi inexistente. O las misiones que orbitan planetas y miden vientos solares que arrastran partículas a velocidades enormes. Observatorios como el Hubble o telescopios de radio nos muestran nubes de gas tenuísimas que se extienden por años luz. Y misiones cosmológicas como Planck midieron con detalle la radiación de fondo que mencioné antes. En los laboratorios, los físicos producen vacíos extremadamente profundos para estudiar partículas y campos, comparando esas condiciones controladas con las del cosmos. Cada una de estas herramientas nos da un fragmento del mosaico. Esta pregunta antigua nos guía con paciencia y curiosidad profunda. Al juntar todas esas pistas, instrumentos, sondas y medidas, volvemos a lo esencial, a la vieja pregunta que guía nuestro asombro. ¿Qué entendemos por vacío realmente? ¿Qué entendemos por vacío realmente? Una palabra tan corta para algo que es inmenso, profundo y mucho más complejo de lo que parece. Y aquí comienza una nueva capa del viaje, porque cuando decimos vacío, no todos imaginamos lo mismo, y ahí empieza el verdadero misterio. Cuando hablamos de vacío, en el lenguaje cotidiano solemos pensar en nada. Un espacio sin objetos, sin aire, sin sonido. Una habitación completamente vacía, una caja sin contenido, una pausa sin ruido. Esa idea es cómoda, simple, casi tranquilizadora. Pero en ciencia el vacío no es una palabra tan sencilla. No apunta a la nada absoluta, sino a algo más sutil, más delicado, casi invisible. En términos simples, el vacío es una región donde hay muy pocas cosas. No cero cosas, sino muy pocas. Tan pocas que para nuestros sentidos parecen no estar ahí. No lo oímos, no lo tocamos, no lo vemos, pero eso no significa que no exista nada. Significa que nuestra experiencia diaria no está hecha para percibirlo. Imagina una playa enorme al amanecer. La miras desde lejos y parece vacía. Caminas durante minutos sin cruzarte con nadie. Pero si te acercas al suelo, ves granos de arena, pequeñas conchas, insectos diminutos, huellas casi borradas. La playa nunca estuvo realmente vacía, solo estaba vacía a cierta escala. El vacío del espacio funciona de una forma parecida. Aquí aparece una diferencia clave, la diferencia entre nada y casi nada. La nada absoluta sería la ausencia total de todo, sin partículas, sin energía, sin espacio, sin tiempo.
Ese concepto es más filosófico que científico. En cambio, el casi nada es una condición física real. Es un lugar donde la materia es tan escasa que un átomo puede viajar kilómetros, incluso millones de kilómetros, sin chocar con otro. En el espacio entre las estrellas, por ejemplo, puede haber apenas 1 o 2 átomos por centímetro cúbico. En comparación, el aire que respiras ahora mismo contiene billones de moléculas en ese mismo volumen. Esa diferencia es tan enorme que nuestro cerebro traduce muy poco como nada. Pero la física no hace esa traducción. Para la física, uno sigue siendo distinto de cero. Este detalle cambia todo, porque incluso una cantidad mínima de materia puede interactuar con la luz, con los campos magnéticos, con la gravedad. Puede enfriarse, calentarse, moverse. Puede contar una historia. Por eso el vacío absoluto, la nada total, es tan difícil de imaginar y hasta donde sabemos imposible de crear. Incluso en los laboratorios más avanzados de la Tierra, donde se extrae casi todo el aire de una cámara, siempre queda algo. Algunas moléculas rebeldes, algunas partículas que no se pueden eliminar del todo. Y aun si se pudiera quitar toda la materia, quedaría algo más profundo, energía. Aquí aparece una idea que cuesta aceptar al principio, pero que es fundamental. El espacio mismo tiene propiedades. No es solo un escenario pasivo donde ocurren las cosas. Tiene estructura, puede estirarse, vibrar, interactuar. En la física moderna, el vacío no es un fondo muerto, sino un estado activo, lleno de pequeñas fluctuaciones, cambios diminutos que ocurren todo el tiempo. Dicho de forma simple, incluso cuando no hay cosas, hay actividad. Esta idea rompe con nuestra intuición. Estamos acostumbrados a pensar que primero existe el espacio y luego las cosas lo llenan. Pero la ciencia nos muestra que el espacio y lo que contiene están profundamente conectados. Quitar las cosas no elimina completamente la historia. El espacio guarda memoria, comportamiento, reglas. Otra forma de entenderlo es pensar en el océano. En la superficie puede parecer tranquilo, casi inmóvil, pero debajo hay corrientes lentas, cambios de temperatura, movimientos suaves pero constantes. El vacío es como ese océano silencioso. A simple vista parece inmóvil, pero en su interior ocurren procesos que sostienen al universo entero. Y aquí surge otra micro sorpresa. El vacío no es igual en todas partes. No existe un único tipo de vacío. El vacío cerca de la Tierra es distinto al vacío entre estrellas. El vacío entre galaxias es aún más extremo. Y cerca de objetos muy densos, como estrellas de neutrones o regiones cercanas a agujeros negros, el vacío se comporta de maneras extrañas, casi elásticas. Esto nos lleva a una idea importante que conviene dejar clara desde ahora: el espacio nunca está completamente vacío, nunca lo ha estado, nunca lo estará según todo lo que sabemos hoy. Siempre hay algo, aunque sea mínimo, partículas sueltas, radiación viajando desde tiempos antiguos, campos invisibles cruzando distancias enormes. Y en niveles aún más profundos, pequeñas fluctuaciones que aparecen y desaparecen en escalas tan cortas que desafían la intuición. Incluso la luz necesita del vacío para viajar. No porque el vacío sea algo sólido, sino porque el espacio tiene propiedades que permiten que las ondas electromagnéticas se propaguen. Sin ese casi nada, la luz no podría cruzar el universo. El vacío, paradójicamente, es lo que permite ver. Detente un momento y siente esta idea. Aquello que parece ausencia es, en realidad, el medio que conecta todo con todo. Sin vacío no habría estrellas visibles, ni galaxias, ni historias cósmicas que lleguen hasta nuestros ojos. El vacío no es el enemigo de la existencia, es su condición. Durante siglos, esta idea fue difícil de aceptar. Muchas culturas y pensadores rechazaban la posibilidad del vacío porque lo asociaban con el caos o con lo imposible. Decían que la naturaleza aborrece el vacío. Y en cierto sentido tenían razón, pero no como lo imaginaban.
No es que el vacío sea imposible, sino que la naturaleza nunca lo deja completamente vacío. Siempre hay un resto, siempre hay una huella. Este entendimiento cambia nuestra relación emocional con el espacio. Ya no lo vemos como un abismo muerto, sino como un susurro constante. Un fondo suave donde la materia baila, se agrupa, se separa y vuelve a encontrarse. Un escenario que parece silencioso, pero que nunca está en completo reposo. Y justo cuando empezamos a acostumbrarnos a esta idea que el vacío es casi nada, pero nunca nada, surge una pregunta aún más profunda, una que nos obliga a mirar atrás en el tiempo y preguntarnos cómo llegamos a pensar así, qué creían los seres humanos antes de tener telescopios, laboratorios y ecuaciones. Porque esta duda, esta incomodidad frente a la nada, no es nueva. Nos ha acompañado desde que empezamos a pensar, desde que miramos el cielo y nos preguntamos qué hay entre las luces. Y mientras esa pregunta antigua vuelve a flotar, suave y persistente, el viaje continúa hacia las primeras ideas humanas sobre el vacío, cuando ciencia y filosofía aún caminaban juntas, sin saber que estaban sembrando las bases de todo lo que vendría después. Todo lo que vendría después, porque antes de telescopios y sensores, el vacío ya vivía en la mente humana como una pregunta inquietante. Y en este nuevo tramo del viaje, retrocedemos miles de años a un tiempo en que pensar era la única herramienta y el vacío era más miedo que concepto. Mucho antes de que existiera la palabra física, los seres humanos ya se preguntaban qué había entre las cosas. Los antiguos filósofos miraban el mundo con atención profunda y trataban de explicarlo usando solo la razón. Para muchos de ellos, la idea de un vacío real era difícil de aceptar. ¿Cómo podía existir la nada? ¿Cómo algo podía estar hecho de ausencia? En la antigua Grecia, esta pregunta generó debates intensos. Parménides, por ejemplo, afirmaba que la nada no podía existir. Para él, pensar en la nada ya era pensar en algo, y eso lo hacía imposible. En su visión, el universo debía ser pleno, continuo, sin huecos. Nada podía estar vacío, porque el vacío implicaba no ser, y el no ser no tenía lugar en la realidad. Esta forma de pensar influyó profundamente en otros filósofos. Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia, también rechazaba la idea del vacío. Decía que la naturaleza aborrece el vacío. Según él, si existiera un espacio completamente vacío, el movimiento sería imposible de explicar. Los objetos, pensaba, se moverían de forma infinita e incontrolable. Para Aristóteles, el mundo tenía que estar lleno de algo en todo momento. Esta visión dominó el pensamiento durante siglos. No era solo una idea científica, era también emocional. El vacío se asociaba con el desorden, con la falta de sentido, con el caos. La nada daba miedo. En muchas culturas, el vacío se vinculaba con la muerte, con el fin de todo, con lo desconocido absoluto. No era solo una pregunta física, era una inquietud existencial. Sin embargo, no todos pensaban igual. Algunos filósofos se atrevieron a imaginar otra posibilidad. Demócrito y Leucipo, por ejemplo, propusieron una idea revolucionaria. Todo está hecho de pequeñas partículas indivisibles, los átomos, que se mueven en el vacío. Para ellos, el vacío no solo existía, sino que era necesario. Sin vacío, decían, los átomos no podrían moverse. Sin movimiento no habría cambio, y sin cambio no habría mundo. Esta idea era poderosa, pero también incómoda. Aceptar el vacío implicaba aceptar que la realidad no era un bloque continuo, sino una danza de cosas y espacios entre ellas. Durante mucho tiempo, esta visión fue marginada. La autoridad de Aristóteles pesaba demasiado. A lo largo de la Edad Media, el debate continuó mezclado con creencias religiosas. El vacío absoluto se veía como algo que solo podría existir fuera de la creación, y eso lo hacía sospechoso. La idea de una nada real parecía contradecir la noción de un universo creado y sostenido en todo momento. Así, el vacío seguía siendo una idea peligrosa, tanto intelectual como espiritualmente.
Pero algo empezó a cambiar lentamente. No fue una revolución repentina, sino un deslizamiento suave. Con el paso de los siglos, la observación comenzó a ganar terreno frente a la pura especulación. Los pensadores empezaron a preguntarse no solo qué debía ser el mundo, sino qué mostraba realmente. En el siglo XVII, esta transición se hizo más clara. Científicos como Galileo comenzaron a mirar el cielo y la naturaleza con instrumentos, no solo con argumentos. Se empezó a medir, a experimentar, a comprobar. Y el vacío, esa vieja duda, volvió a escena, esta vez con nuevas herramientas. Uno de los momentos clave llegó con los experimentos sobre el aire y la presión. Evangelista Torricelli, un discípulo de Galileo, realizó un experimento simple pero profundo. Llenó un tubo con mercurio, lo invirtió en un recipiente y observó que una parte del tubo quedaba sin mercurio. Arriba no había aire. ¿Qué había entonces? Torricelli dijo algo atrevido para su época: vacío. Ese pequeño espacio en la parte superior del tubo desató una tormenta de debates. Algunos lo llamaron vacío torricelliano. Otros se negaron a aceptarlo. Decían que debía haber algo invisible, algo que llenara ese espacio. El miedo a la nada seguía ahí, silencioso pero firme. Poco después, Blaise Pascal llevó estos experimentos más lejos. Subió instrumentos a una montaña y mostró que la presión del aire cambiaba con la altura. Eso significaba que el aire tenía peso, que no llenaba todo de manera uniforme. Y si el aire no estaba en todas partes, entonces había regiones con menos de él, regiones casi vacías. Estos experimentos no probaban el vacío absoluto, pero sí algo crucial: el mundo no estaba lleno de forma perfecta. Había gradientes, diferencias, espacios donde la materia se volvía escasa. La idea del casi nada comenzaba a tomar forma, aunque todavía no se llamara así. Aquí ocurre una micro sorpresa importante. Lo que desbloqueó el avance no fue aceptar la nada total, sino aceptar la imperfección del lleno. El universo no era compacto, sino poroso, no uniforme, sino variado. Esa pequeña grieta conceptual permitió que la ciencia moderna respirara. Con Isaac Newton, el debate dio otro giro. Newton aceptaba la existencia del espacio como algo real, independiente de los objetos. Para él, el espacio era como un escenario absoluto donde ocurrían los movimientos. Ese escenario podía estar vacío de materia, pero seguía existiendo. Esta idea del espacio absoluto abrió la puerta a una nueva forma de pensar el vacío, no como ausencia total, sino como presencia de espacio. Aún así, la incomodidad no desapareció. Durante siglos, los científicos trabajaron con la idea de un espacio vacío, pero siempre con cautela. Se hablaba de éter, de medios invisibles que llenaban el espacio y permitían el paso de la luz. Era otra forma de evitar la nada. No fue hasta mucho después, con el avance de la física moderna, que el vacío empezó a ser aceptado no como un enemigo conceptual, sino como un objeto de estudio en sí mismo. Un estado físico con propiedades propias, algo que podía medirse, describirse, incluso usarse. Y así, sin darnos cuenta, el vacío pasó de ser un miedo a ser una herramienta, de ser una idea filosófica a convertirse en una pregunta científica concreta. ¿Qué hay realmente cuando quitamos todo lo que podemos quitar? Esa pregunta no se resolvió de una vez. Fue pasando de mano en mano, de siglo en siglo, transformándose con cada nueva mirada. Y justo cuando el pensamiento antiguo daba paso a la ciencia moderna, el vacío dejaba de ser solo una ausencia temida para convertirse en un protagonista silencioso. Porque a partir de ahí, el siguiente paso no sería solo pensar el vacío, sino crearlo, medirlo y observar cómo se comporta. Y mientras esta transición se completa, suave y profunda, el camino nos lleva directamente al momento en que el vacío deja la filosofía y entra al laboratorio, donde la nada empieza, por fin, a dejar huellas visibles. Donde la nada empieza, por fin, a dejar huellas visibles, y esas huellas cambian para siempre la forma en que entendemos el mundo.
Aquí comienza un momento decisivo, porque el vacío deja de ser solo una idea y se convierte en algo que puede tocarse, medirse y repetirse. El nacimiento del vacío científico no fue un evento único, sino una serie de gestos simples, casi humildes, que abrieron una puerta enorme. No hubo explosiones ni grandes anuncios. Hubo tubos, líquidos, aire y una pregunta persistente: ¿qué ocurre cuando quitamos algo que siempre hemos dado por hecho? Durante siglos, el aire fue invisible pero omnipresente. Nadie dudaba de que estaba ahí, pero pocos se habían detenido a pensar en su peso, su presión, su comportamiento. El aire parecía no hacer nada. Sin embargo, al empezar a observarlo con atención, los científicos descubrieron que el aire empuja, sostiene y ocupa espacio. Y si empuja, entonces puede faltar. Y si puede faltar, entonces el vacío es posible, al menos en parte. Uno de los primeros pasos claros llegó en el siglo XVII, cuando se empezó a estudiar la presión atmosférica. Evangelista Torricelli, trabajando con mercurio, realizó un experimento tan sencillo que hoy parece casi obvio. Llenó un tubo largo con mercurio, lo cerró por un extremo, lo invirtió dentro de un recipiente también lleno de mercurio y observó algo inesperado. Parte del mercurio descendió, pero no todo. En la parte superior del tubo quedó un espacio sin mercurio. Ese espacio no contenía aire. No estaba conectado al exterior. No había forma de que algo visible lo llenara. Torricelli dijo que ese espacio era vacío. No vacío absoluto, pero sí vacío de aire. Un vacío parcial. Por primera vez, el vacío no era una idea discutida en libros, sino un fenómeno observable, repetible, medible. Este experimento mostró algo clave. El mercurio no caía por su propio peso infinito, sino porque el aire exterior empujaba desde abajo. La columna de mercurio se sostenía gracias a la presión del aire. Donde no había aire, no había empuje. Y ahí aparecía el vacío. El aire, ese elemento tan cotidiano, se revelaba como una fuerza silenciosa. Poco después, Blaise Pascal amplió esta idea de forma brillante. Si la presión del aire sostiene el mercurio, pensó, entonces esa presión debería cambiar con la altura. Y así fue. Al llevar instrumentos a una montaña, Pascal mostró que la columna de mercurio era más baja en lo alto que en el valle. Había menos aire encima, menos presión, más vacío. Este resultado fue profundo. Significaba que el aire no llenaba todo el espacio de manera uniforme. Tenía límites, variaciones, capas, y donde el aire disminuía, el vacío aumentaba. El mundo no estaba lleno de forma perfecta. Había regiones donde la materia se adelgazaba, se retiraba, dejaba espacio. Aquí aparece una micro sorpresa importante. Nadie había creado el vacío desde cero. Lo único que hicieron fue retirar algo que siempre había estado ahí. El vacío no nació como una sustancia nueva, sino como una ausencia controlada. Y esa ausencia se volvió informativa. Medir lo que falta empezó a decirnos tanto como medir lo que está. A partir de ahí comenzaron a desarrollarse bombas de vacío, dispositivos diseñados para extraer aire de un recipiente. Al principio eran rudimentarias, pero con el tiempo se volvieron más eficientes. Con ellas, los científicos podían observar cómo se comportaban los objetos cuando el aire desaparecía, cómo se apagaban las llamas, cómo los sonidos se debilitaban, cómo ciertos procesos se detenían. Esto llevó a una comprensión más clara. Muchas cosas que atribuíamos a la naturaleza de los objetos dependían, en realidad, del aire. El vacío revelaba propiedades ocultas. Al quitar el aire, el mundo se comportaba de otra manera, más lenta, más silenciosa, más pura. Medir el vacío se convirtió entonces en un desafío central. ¿Cómo medir algo que casi no está? La respuesta fue indirecta. Se midió la presión, la densidad, la cantidad de partículas restantes. Se inventaron escalas y unidades para describir cuán vacío estaba un espacio. Nunca se llegaba a cero, pero se podía estar muy cerca.
Incluso hoy los mejores vacíos creados en laboratorio no están completamente vacíos. Siempre queda alguna molécula, alguna partícula errante. Pero eso no es un fracaso, es una lección. La naturaleza no permite la nada absoluta, siempre deja un residuo. Y aquí surge una idea que conecta el laboratorio con el cosmos. Si en una pequeña cámara de vidrio en la Tierra es tan difícil eliminarlo todo que ocurre en el espacio inmenso, ¿cómo es el vacío entre planetas, entre estrellas, entre galaxias? Los experimentos de vacío enseñaron algo fundamental. El vacío tiene grados. No es una condición única, sino un espectro. Hay vacíos poco profundos y vacíos extremos. Y el espacio exterior, aunque parece el vacío definitivo, también tiene sus propios niveles. Mientras los científicos afinaban sus instrumentos, comenzaron a darse cuenta de que los mismos principios que observaban en el laboratorio podían aplicarse al universo. La presión, la densidad, la ausencia de aire, todo eso tenía equivalentes cósmicos. El viento solar, por ejemplo, es una corriente de partículas que se mueve a través del vacío del sistema solar. Su comportamiento solo puede entenderse si aceptamos que el espacio no es una nada pasiva, sino un medio con propiedades. Otra micro sorpresa emerge aquí. El vacío permite el movimiento. Lejos de ser un obstáculo, es lo que hace posible que las cosas viajen grandes distancias sin perder energía rápidamente. En la Tierra, el aire frena, calienta, desgasta. En el vacío, una nave puede viajar durante años casi sin resistencia. El vacío, en cierto sentido, es eficiencia. Poco a poco, la ciencia empezó a ver el vacío no como un problema, sino como una herramienta. Se usó para estudiar partículas, para crear tecnologías, para comprender procesos fundamentales. Los tubos de vacío fueron esenciales en el desarrollo de la electrónica temprana. Sin vacío no habría habido ciertos avances que hoy damos por hechos. Y mientras esto ocurría en los laboratorios, la mirada humana se expandía hacia el cielo. Los telescopios mejoraban, las mediciones se volvían más precisas. Y la pregunta ya no era solo si el vacío existía, sino cómo se comportaba a escalas gigantescas. El nacimiento del vacío científico marcó un cambio profundo. La nada dejó de ser un concepto temido y se volvió un objeto de estudio. El silencio empezó a hablar. Y en ese hablar suave, los científicos encontraron pistas sobre la estructura del universo. Ahora, con esta base firme, estamos listos para dar el siguiente paso. Salir del laboratorio, dejar atrás los tubos y las bombas y mirar directamente al espacio. Porque lo que aprendimos al extraer aire en la Tierra nos prepara para entender qué hay realmente entre las estrellas. Y mientras esa transición se hace natural, casi inevitable, el viaje continúa hacia el vacío imperfecto del cosmos, donde lo poco se extiende por distancias inmensas y el silencio adquiere una nueva escala. Donde lo poco se extiende por distancias inmensas y el silencio adquiere una nueva escala. Una escala tan grande que cambia nuestra forma de medirlo todo. Y aquí se abre otro umbral del viaje, porque al mirar entre planetas y estrellas descubrimos que el vacío del espacio no es un hueco limpio, sino un paisaje tenue, lleno de restos. Cuando imaginamos el espacio entre la Tierra y el Sol, o entre una estrella y otra, solemos pensar en una nada negra y perfecta. Un corredor vacío donde no hay obstáculos, ni materia, ni rastro de actividad. Pero la realidad es más suave y más compleja. Ese espacio está lleno de cosas tan dispersas que casi no se notan, pero que, sumadas a escalas enormes, tienen un papel profundo. Entre los planetas del sistema solar existe lo que llamamos medio interplanetario. No es aire, no es vacío total. Es una mezcla muy fina de partículas, principalmente protones y electrones que provienen del Sol, viajando como un viento constante. Este viento solar fluye en todas direcciones, llenando el sistema solar con una presencia casi fantasmal.
No lo sentimos, no lo vemos, pero sus efectos están ahí, esculpiendo colas de cometas, golpeando campos magnéticos, creando auroras suaves en los polos de los planetas. Además del viento solar hay polvo, granos diminutos, más pequeños que un cabello humano, flotando lentamente. Algunos vienen de cometas antiguos, otros de colisiones entre asteroides. Son tan escasos que una nave puede cruzar millones de kilómetros sin tocar uno, pero no son cero. Están ahí, girando alrededor del Sol, reflejando un poco de luz, dejando una huella muy débil que los instrumentos pueden captar. Cuando salimos del sistema solar y entramos en el espacio entre las estrellas, el panorama cambia, pero no desaparece. Allí encontramos el medio interestelar, un nombre elegante para algo extremadamente tenue. En estas regiones puede haber apenas 1 o 2 átomos por centímetro cúbico, a veces menos, a veces un poco más. Es tan poco que resulta difícil imaginarlo, pero es suficiente para formar nubes enormes, algunas de ellas tan grandes que podrían contener miles de sistemas solares dentro. Estas nubes interestelares están hechas de hidrógeno, helio y trazas de otros elementos. Algunas son frías y oscuras, casi invisibles. Otras son iluminadas por estrellas cercanas y brillan con colores suaves. En estos lugares, el vacío se vuelve creativo. Es en estas regiones donde nacen nuevas estrellas lentamente a lo largo de millones de años. El casi nada se convierte en algo. Aquí aparece una micro sorpresa fascinante. Las regiones más vacías del espacio no son necesariamente las más silenciosas. Incluso con tan poca materia ocurren procesos, átomos que se excitan, fotones que atraviesan distancias enormes, campos magnéticos que guían partículas. El vacío no está quieto. Solo se mueve a un ritmo distinto, mucho más lento que el nuestro. Y luego está la radiación. El espacio está lleno de radiación viajando en todas direcciones. Luz visible, ondas de radio, rayos X, microondas. Una parte muy especial de esta radiación es la radiación de fondo cósmico, un eco antiguo del nacimiento del universo. Es extremadamente débil, pero uniforme. Está en todas partes. Incluso en las regiones más vacías entre galaxias, esa radiación sigue ahí como un susurro constante. Esto nos lleva a una idea clave. Incluso las regiones más vacías contienen algo. No hay un lugar donde podamos decir, aquí no hay absolutamente nada. Siempre hay una señal, una partícula, una vibración, a veces tan débil que solo instrumentos muy sensibles pueden detectarla, pero su presencia es real. Las escalas aquí son difíciles de asimilar. En la Tierra, estamos acostumbrados a medir en metros, kilómetros, horas. En el espacio hablamos de millones de kilómetros, de años luz, de tiempos que superan la historia humana completa. Una densidad que parece insignificante a pequeña escala se vuelve importante cuando se extiende por distancias gigantescas. Un átomo aquí, otro allá, repetido billones de veces, forma estructuras reales. Imagina una habitación enorme, del tamaño de una ciudad, con solo una gota de agua en su interior. Dirías que está seca, pero si esa gota se repite millones de veces en millones de habitaciones conectadas, el resultado ya no es despreciable. El espacio funciona así, la escasez se multiplica. Este vacío imperfecto también explica por qué la luz puede viajar durante miles de millones de años sin perderse. Al no haber casi nada que la absorba o la disperse, la luz conserva su información. Gracias a eso, podemos ver galaxias lejanas, leer su historia, entender cómo era el universo cuando aún no existía la Tierra. El vacío, en este sentido, es un archivo. Otra micro sorpresa surge al observar cómo casi nada interactúa con la gravedad. Aunque la densidad es mínima, la gravedad actúa siempre. A lo largo de enormes volúmenes, incluso una pequeña cantidad de materia contribuye a la estructura del cosmos. Filamentos, paredes, vacíos gigantes. El universo se parece menos a una sopa uniforme y más a una red delicada. Entre las galaxias existen regiones llamadas vacíos cósmicos.
Son espacios enormes donde hay muy pocas galaxias. A primera vista parecen lo más cercano a la nada, pero incluso allí hay gas caliente, partículas sueltas, radiación. Estos vacíos no están completamente vacíos. Son simplemente regiones donde la materia se ha retirado, empujada por la expansión y la gravedad. El término vacío imperfecto describe bien esta realidad. No es una falla, es una característica. El espacio no busca estar lleno ni vacío, simplemente evoluciona. Y en esa evolución quedan restos, huellas, capas de historia. Para nosotros esto tiene un efecto emocional curioso. Saber que el espacio no es un abismo muerto, sino un medio tenue y activo, cambia la sensación de soledad cósmica. No estamos flotando en la nada. Estamos inmersos en un océano extremadamente diluido, donde cada partícula tiene una historia antigua. Y mientras nuestra mente empieza a adaptarse a estas escalas, surge otra pregunta suave pero profunda. Si incluso el espacio entre las estrellas está lleno de algo, ¿cómo se comporta la luz al atravesar ese medio? ¿Qué nos cuenta la luz sobre ese vacío casi invisible? Esa pregunta nos guía con naturalidad hacia el siguiente tramo del viaje, donde seguiremos el rastro de la luz mientras cruza el vacío imperfecto, llevando consigo mensajes silenciosos desde los rincones más lejanos del universo. Desde los rincones más lejanos del universo, porque la luz no viaja sola, siempre nos trae pistas del camino que recorrió. Y aquí entramos en un territorio silencioso y luminoso a la vez, donde el vacío deja de parecer ausencia y se convierte en mensajero. La luz es una viajera paciente. Nace en el corazón de una estrella, en una explosión distante, en una nube caliente de gas, y luego se lanza al espacio sin saber si alguien la recibirá. No necesita aire, no necesita sonido, solo necesita el espacio mismo. Y ese detalle ya nos dice algo importante. El vacío no es un obstáculo para la luz, es su camino. En términos sencillos, la luz es una forma de energía que se mueve en ondas. Ondas que avanzan incluso cuando no hay partículas que las empujen. En la Tierra estamos acostumbrados a ondas que necesitan un medio, como el sonido que viaja por el aire o el agua. La luz es distinta. Puede atravesar el vacío porque el espacio tiene propiedades que lo permiten. No es una nada inerte, es un escenario activo. Cuando la luz cruza el espacio, no siempre lo hace sin cambios. A veces se encuentra con átomos sueltos, con polvo fino, con campos magnéticos invisibles. Cada encuentro deja una marca pequeña, un leve desvío, una absorción, un cambio de color. Esas marcas son oro para los científicos porque nos cuentan qué había en el camino. Aquí aparece una micro sorpresa fascinante. Aunque el espacio sea casi vacío, la luz revela que nunca está completamente limpio. Si analizamos la luz que viene de una estrella lejana, podemos ver líneas oscuras o brillantes en su espectro. Esas líneas nos dicen qué elementos hay entre la estrella y nosotros. Hidrógeno, helio, carbono, cantidades mínimas, sí, pero suficientes para dejar una huella. Así el vacío se vuelve legible. No lo vemos directamente, pero lo leemos a través de la luz. Cada fotón que llega a nuestros instrumentos trae una historia codificada, no solo sobre su origen, sino sobre todo lo que atravesó. El vacío, en este sentido, es como un archivo invisible que la luz va escribiendo y reescribiendo. Una de las señales más importantes que viaja por el vacío es la radiación de fondo cósmico. Es una luz muy antigua, tan antigua que nació cuando el universo tenía apenas unos cientos de miles de años. Hoy nos llega enfriada, estirada por la expansión del espacio, convertida en microondas suaves que llenan todo el cosmos. Esta radiación está en todas partes. No importa hacia dónde mires, siempre está ahí, incluso en las regiones más vacías entre galaxias, ese fondo permanece. Es una prueba clara de que el vacío no es un hueco sin historia, es un lugar que conserva memoria. La radiación de fondo es como una foto borrosa del universo bebé, viajando desde entonces a través del vacío.
Y aquí surge otra micro sorpresa. El hecho de que esta radiación llegue hasta nosotros sin perderse significa que el vacío es increíblemente transparente. Si el espacio estuviera lleno de materia densa, esa luz antigua se habría dispersado, absorbido, borrado. Pero no fue así. El vacío permitió que la señal sobreviviera miles de millones de años. Esto convierte al vacío en un portador de información cósmica. Gracias a él podemos estudiar el pasado remoto del universo. Podemos saber cómo era, cómo estaba distribuida la energía, cómo comenzaron a formarse las primeras estructuras. Todo eso nos llega porque el vacío dejó pasar la luz, pero la luz no solo trae información antigua, también nos habla del presente. Observando cómo se curva alrededor de objetos masivos, sabemos que el espacio no es rígido. La gravedad puede deformarlo y la luz sigue esas curvas. Esto nos dice que el vacío tiene geometría. Puede doblarse, estirarse, cambiar. No es un escenario plano e inmutable. Imagina una sábana suave. Si colocas una bola pesada en el centro, la tela se curva. Ahora imagina que una pequeña canica pasa cerca. No choca con la bola, pero su trayectoria cambia. Algo parecido ocurre con la luz en el espacio. El vacío se curva y la luz obedece esa forma. Esto nos permite detectar objetos que ni siquiera emiten luz, solo por cómo alteran el camino de la que pasa cerca. Otra señal que viaja por el vacío son las ondas de radio. Son ondas de luz de baja energía que pueden cruzar regiones enormes sin casi interferencia. Gracias a ellas, escuchamos pulsos regulares de estrellas densas, señales suaves de gas frío, murmullos del universo profundo. El vacío actúa como un canal limpio, donde estas ondas pueden viajar sin ruido. Aquí es importante detenerse un momento. El vacío no amplifica la luz, no la crea, no la dirige con intención, simplemente la deja pasar, y en esa pasividad aparente hay un poder enorme. El vacío conecta puntos lejanos del cosmos, permitiendo que lo que ocurre en un rincón llegue a otro. Este papel del vacío como mensajero cambia nuestra forma de entenderlo. Ya no es solo un espacio entre cosas, es un medio de comunicación. Sin él, el universo estaría fragmentado, aislado en pequeñas islas de materia que no sabrían nada unas de otras. El vacío es lo que permite que el universo se conozca a sí mismo. Mientras seguimos esta idea, aparece una sensación tranquila. Pensar que la luz que ahora entra en tus ojos viajó durante años, siglos o millones de años, atravesando un vacío casi perfecto sin perder su identidad. Pensar que ese viaje fue posible gracias a la naturaleza misma del espacio. Y cuanto más aprendemos, más claro se vuelve que el vacío no es silencio absoluto. Es un susurro continuo, lleno de mensajes débiles pero persistentes. Mensajes que requieren paciencia, instrumentos sensibles y una mente abierta para ser escuchados. A medida que nos adentramos más en esta historia luminosa, surge una pregunta aún más profunda. Si el vacío permite que la luz viaje, si guarda memoria, si tiene estructura, ¿qué ocurre cuando miramos más allá de la luz clásica? ¿Qué pasa en niveles aún más pequeños, donde la realidad parece vibrar incluso en la ausencia? Esa pregunta nos lleva suavemente hacia el próximo tramo del viaje, donde el vacío deja de ser solo un camino para la luz y se revela como algo inquieto, lleno de actividad invisible, en el extraño y fascinante mundo de lo cuántico. En el extraño y fascinante mundo de lo cuántico, donde el silencio nunca es completo y la calma es solo aparente. Y aquí entramos con cuidado, paso a paso, porque este tramo del viaje no habla de cosas grandes y visibles, sino de lo más pequeño que conocemos, donde las reglas cambian suavemente y la intuición se vuelve frágil. La física cuántica nació cuando los científicos intentaron entender cómo se comporta la naturaleza en escalas diminutas, mucho más pequeñas que un átomo. En ese mundo, las cosas no se mueven como esperamos, no están siempre en un lugar definido y no siguen trayectorias claras.
Pero no hace falta entrar en fórmulas ni términos difíciles para comprender una idea clave. Incluso cuando creemos haber quitado todo, algo sigue ocurriendo. En la visión cuántica, el vacío no es un espacio muerto. Es un estado con energía mínima, pero no con energía cero. Esto es importante. Significa que el vacío tiene un nivel básico de actividad que no puede eliminarse. No importa cuán profundo sea el vacío que creemos, siempre queda un temblor, una vibración suave, un fondo inquieto. Una forma sencilla de imaginarlo es pensar en una superficie de agua en calma. Desde lejos parece lisa, inmóvil, pero si te acercas mucho, ves pequeñas ondas, movimientos diminutos causados por el calor, por el viento más leve. El vacío cuántico es así. Desde nuestra escala parece quieto, pero en lo profundo está lleno de pequeños movimientos. Aquí aparece una de las ideas más sorprendentes de la ciencia moderna: partículas que aparecen y desaparecen. No partículas permanentes como un electrón estable, sino pares diminutos que surgen por un instante y luego se desvanecen. Se llaman partículas virtuales. No las vemos directamente, pero sus efectos se pueden medir. Estas partículas nacen del propio vacío. Durante un tiempo extremadamente corto, toman forma, interactúan y luego vuelven a desaparecer. No violan las leyes de la naturaleza, porque ese préstamo de energía dura tan poco que está permitido por las reglas cuánticas. Es como un parpadeo, un suspiro del espacio. Esta idea cambia por completo lo que entendemos por nada. El vacío cuántico no es ausencia. Es un mar inquieto, lleno de fluctuaciones, un lugar donde la energía nunca se queda quieta del todo. Incluso cuando no hay partículas reales, hay potencial, hay posibilidad, y aquí surge una micro sorpresa profunda. Estos efectos del vacío cuántico no son solo curiosidades teóricas, tienen consecuencias reales y medibles. Por ejemplo, afectan la forma en que las partículas reales se comportan, cómo interactúan entre sí, cómo se mueven. El vacío influye en la realidad cotidiana, aunque no lo notemos. Uno de los ejemplos más conocidos es el efecto Casimir, cuando dos placas metálicas muy cercanas se colocan en un vacío extremo, se atraen ligeramente. No porque haya algo empujándolas desde fuera, sino porque el vacío entre ellas tiene menos fluctuaciones que el vacío exterior. Esa diferencia crea una fuerza. Es pequeño pero real, medible, el vacío empuja. Este resultado fue impactante porque mostraba que el vacío no es neutro, tiene presión, tiene comportamiento, tiene consecuencias físicas. Algo que durante siglos se consideró nada, ahora demostraba ser algo activo. El vacío cuántico también está relacionado con la estabilidad del universo. Las partículas, los átomos, incluso las fuerzas fundamentales, dependen de ese fondo invisible. Sin el vacío cuántico tal como es, las leyes de la naturaleza serían distintas. Las estrellas no brillarían igual. La materia podría no organizarse como lo hace. Imagina que el vacío es como el suelo sobre el que todo está construido. No lo vemos, no pensamos en él, pero si cambiara ligeramente, todo el edificio se alteraría. La realidad entera está apoyada sobre ese fondo cuántico. Esta idea nos obliga a replantear nuestra relación con el universo. Ya no somos habitantes de un escenario vacío donde flotan cosas aisladas. Somos parte de un sistema donde incluso el espacio libre está lleno de actividad, donde cada rincón, por más oscuro que parezca, vibra con una energía mínima. Otra micro sorpresa aparece cuando pensamos en el origen del universo. Muchos modelos actuales sugieren que las pequeñas fluctuaciones del vacío cuántico, amplificadas durante los primeros instantes del cosmos, dieron lugar a las grandes estructuras que vemos hoy. Galaxias, cúmulos, vacíos gigantes. Todo pudo comenzar como un susurro cuántico. Así, el vacío deja de ser un fondo pasivo y se convierte en una fuente, una semilla. Algo que no solo permite que las cosas existan, sino que pudo haber ayudado a crearlas. Esta idea es tan profunda como desconcertante y todavía se investiga con cuidado.
Es importante decirlo con claridad, no todo está resuelto. El vacío cuántico sigue siendo uno de los grandes misterios abiertos. Sabemos que existe, sabemos que tiene efectos, pero aún no entendemos completamente su naturaleza. Y eso está bien. La ciencia avanza aceptando lo que no sabe, caminando con preguntas abiertas. Aún así, lo que ya sabemos es suficiente para cambiar nuestra intuición para siempre. Nada ya no significa vacío total, significa un estado lleno de potencial, de actividad mínima, de posibilidades constantes, un silencio que nunca es absoluto. Mientras dejamos que esta idea se asiente, aparece una sensación curiosa, una mezcla de calma y asombro. El universo no necesita estar lleno de cosas visibles para estar vivo. Incluso en su quietud aparente hay movimiento. Incluso en su oscuridad hay energía. Y ahora, con esta nueva forma de mirar el vacío, surge una pregunta inevitable. Si el vacío tiene energía, si vibra, si influye en todo, ¿qué papel juega en la historia completa del universo? Podría estar relacionado con algo tan grande como la expansión del cosmos. Esa pregunta nos guía con suavidad hacia el siguiente tramo del viaje, donde el vacío deja de ser solo un fenómeno microscópico y se conecta con el destino mismo del universo, extendiéndose lentamente como una respiración profunda a escala cósmica. Extendiéndose lentamente como una respiración profunda a escala cósmica, porque el vacío no solo vibra, también guarda energía. Y aquí entramos en una idea sutil y poderosa, una de esas que no se sienten al instante, pero que cambian todo cuando se comprenden con calma. Cuando hablamos de energía, solemos pensar en movimiento, en calor, en luz, en algo activo y visible, pero la energía del vacío es distinta. No se manifiesta como una llama ni como un rayo. Está ahí incluso cuando todo parece quieto. Es una energía silenciosa, repartida por el espacio mismo, tan uniforme y tan discreta que durante mucho tiempo pasó desapercibida. En palabras simples, la energía del vacío es la energía mínima que tiene el espacio, incluso cuando no hay partículas reales presentes. No es energía añadida desde fuera. Es parte del propio tejido del universo. No podemos apagarla ni extraerla por completo. Forma parte de lo que significa que el espacio exista. Esta idea nació poco a poco, a medida que la física cuántica fue revelando que el vacío nunca está completamente en reposo. Las fluctuaciones que aparecen y desaparecen implican energía. Aunque sea pequeña en cada punto, está en todas partes. Y cuando algo está en todas partes, su efecto total puede ser enorme. Aquí aparece una micro sorpresa que cuesta asimilar. La energía del vacío es extremadamente débil a escala local. En un pequeño volumen, su efecto es casi imposible de notar, pero el universo es inmenso. Cuando esa energía se suma a lo largo de distancias cósmicas, su influencia se vuelve dominante. Es como una presión muy suave, tan suave que no la notarías al tocarla, pero que actúa de manera constante sin detenerse nunca. Una presión que no empuja objetos individuales, sino al espacio entero. Durante mucho tiempo, esta idea fue solo una posibilidad teórica. Algo que aparecía en ecuaciones, pero que no parecía tener consecuencias observables. Sin embargo, a finales del siglo XX, las observaciones cambiaron el panorama. Los astrónomos empezaron a medir cómo se expande el universo. No solo que se expande, sino cómo lo hace. Y lo que encontraron fue sorprendente. La expansión no se estaba frenando con el tiempo, como muchos esperaban. Se estaba acelerando. Esto fue una verdadera sacudida. Si la gravedad de toda la materia del universo tira hacia adentro, ¿qué podía estar empujando hacia afuera? Algo invisible distribuido por todo el espacio, actuando de forma constante. Algo muy parecido a la energía del vacío. A esta influencia se la llamó energía oscura. El nombre no implica que sepamos exactamente qué es, sino que no la vemos directamente, pero sus efectos son claros. Representa la mayor parte del contenido energético del universo, mucho más que las estrellas, los planetas y el gas.
Aquí es importante ser cuidadosos. No sabemos aún si la energía oscura es exactamente la energía del vacío cuántico o algo relacionado pero distinto, pero la conexión es fuerte. Ambas ideas apuntan a una energía asociada al espacio mismo, no a objetos dentro de él. Otra micro sorpresa surge al pensar en las consecuencias. Esta energía no forma estructuras, no se agrupa, no crea galaxias ni estrellas, hace lo contrario, tiende a separar, a estirar el espacio. Es una influencia suave pero persistente, como una marea cósmica que empuja todo hacia afuera. Y sin embargo, esta fuerza no destruye el universo, al menos no de forma violenta. Actúa lentamente en escalas de miles de millones de años. Da al cosmos una evolución tranquila, expansiva, casi respiratoria. La energía del vacío nos obliga a aceptar algo profundo. El destino del universo no depende solo de la materia visible, sino también de propiedades invisibles del espacio. Lo que parecía fondo ahora es protagonista. Desde una perspectiva humana, esto resulta casi poético. Vivimos en un universo donde lo más abundante no son las cosas, sino el espacio entre ellas. Y ese espacio no es neutro, tiene un papel activo en la historia cósmica. Los modelos actuales sugieren que esta energía estuvo presente desde muy temprano. Puede que incluso haya tenido un papel en los primeros instantes del universo, impulsando una expansión rapidísima que alisó y estructuró el cosmos inicial. De nuevo, una influencia silenciosa con consecuencias enormes. Es importante mantener los pies en la tierra. Aún hay muchas preguntas abiertas. La energía del vacío es uno de los grandes misterios actuales de la ciencia. Las teorías no encajan perfectamente con las observaciones. Hay diferencias enormes entre lo que predicen algunos cálculos y lo que medimos en el universo real. Esto no es un error menor. Es una de las mayores discrepancias conocidas, pero lejos de ser un problema paralizante, esta tensión es fértil. Nos dice que hay algo profundo que todavía no entendemos, algo que conecta lo muy pequeño con lo muy grande, la física cuántica con la cosmología, el vacío microscópico con el destino del universo. Mientras tanto, lo que sí sabemos es suficiente para cambiar nuestra mirada. El vacío ya no puede verse como un simple escenario pasivo. Es un actor silencioso, influyendo en la expansión, en la geometría del espacio, en el ritmo del tiempo cósmico. Y aquí aparece una sensación extraña pero calmante. Pensar que el universo no necesita empujones violentos para cambiar. Basta con una energía suave, constante, repartida por todas partes. Una fuerza que no se nota en el día a día, pero que guía la historia a largo plazo. A medida que esta idea se asienta, surge otra pregunta natural. Si la energía del vacío influye en la expansión del universo entero, ¿cómo se organiza esa expansión? Es uniforme. Hay regiones donde el vacío domina más que en otras. Esa curiosidad nos lleva al siguiente tramo del viaje, donde observaremos cómo el universo se estructura en grandes vacíos y filamentos, y cómo el espacio aparentemente vacío dibuja la forma misma del cosmos. Dibujando la forma misma del cosmos, porque no es solo la materia la que organiza el universo, sino también el espacio que la separa. Y aquí entramos en una idea amplia y tranquila, una de esas que se entienden mejor cuando se respiran despacio. El universo no solo contiene cosas, el universo se estira. Durante mucho tiempo, los seres humanos pensaron que el cosmos era estático. Un escenario fijo donde las estrellas y las galaxias vivían sin cambiar de lugar. Pero en el siglo XX, esa imagen empezó a desvanecerse. Al observar galaxias lejanas, los astrónomos notaron algo extraño. Casi todas se alejaban de nosotros. No porque nosotros estuviéramos en el centro, sino porque el espacio entre las galaxias estaba creciendo. El universo se expande. No es que las galaxias se muevan a través del espacio como balas en el aire. Es el propio espacio el que se estira, como una tela suave que se va ampliando. Y en ese estiramiento, el vacío juega un papel central.
Para entenderlo de forma sencilla, imagina puntos dibujados sobre un globo desinflado. Al inflar el globo, los puntos se separan entre sí, aunque ninguno se mueva por voluntad propia. Algo similar ocurre con las galaxias. El espacio entre ellas crece y con él las distancias. Este crecimiento no ocurre dentro de las galaxias ni entre estrellas cercanas, porque allí la gravedad mantiene las cosas unidas. Ocurre principalmente en las grandes distancias, en las regiones donde el vacío domina. Donde hay poco, el espacio tiene más libertad para expandirse. Aquí aparece una micro sorpresa importante. Cuanto más vacío está un lugar, más evidente es la expansión. Las regiones densas resisten. Las regiones vacías se estiran con mayor facilidad. El vacío no es solo un resultado de la expansión, es también su escenario preferido. Durante décadas, los científicos pensaron que esta expansión debía ir frenándose con el tiempo. La gravedad de toda la materia del universo debería tirar hacia adentro, poco a poco, ralentizando el estiramiento. Era una idea lógica, tranquila, casi intuitiva. Pero a finales del siglo XX, las observaciones dijeron otra cosa. Al estudiar explosiones estelares muy lejanas, los astrónomos descubrieron que el universo no solo seguía expandiéndose, sino que lo hacía cada vez más rápido. La expansión se estaba acelerando. Esta aceleración fue una sorpresa profunda. Algo invisible estaba empujando al espacio a expandirse con más fuerza con el paso del tiempo. Y de nuevo, todas las miradas volvieron al vacío. La energía asociada al vacío, distribuida de forma uniforme por todo el espacio, encaja bien con este comportamiento. No se diluye al expandirse. No se concentra en estructuras, permanece constante por unidad de espacio, y cuando el espacio crece, su efecto total aumenta. Esto crea una imagen poderosa. A medida que el universo se expande, hay más espacio. Y a medida que hay más espacio, hay más energía del vacío actuando. Es una especie de círculo tranquilo, pero imparable. Aquí conviene detenerse y aclarar algo con calma. El vacío no está empujando galaxias como una fuerza mecánica. No hay un viento cósmico. Lo que ocurre es más sutil. El vacío modifica las reglas de cómo el espacio mismo se comporta. Cambia la forma en que el universo responde a su propio contenido. El espacio vacío entre galaxias es el gran protagonista de esta historia. No es un simple hueco, es el lugar donde la expansión se manifiesta con claridad. Cuanto más grande es ese espacio, más notamos el efecto. Otra micro sorpresa aparece cuando pensamos en escalas de tiempo. Esta aceleración no es perceptible en la vida humana, ni siquiera en la historia de la Tierra. Ocurre en escalas de miles de millones de años. Es una transformación lenta, casi imperceptible, pero constante. Y sin embargo, su consecuencia final podría ser enorme. Dependiendo de cómo se comporte esta energía en el futuro, el destino del universo podría variar. Un cosmos que se expande para siempre, cada vez más frío y disperso. Un universo donde las galaxias se alejan tanto unas de otras que el cielo se vuelve oscuro y silencioso. Aquí el vacío vuelve a mostrarse como algo más que ausencia. Es un motor silencioso del tiempo cósmico. Define no solo cómo es el universo ahora, sino cómo será dentro de miles de millones de años. Pero incluso en este escenario no hay dramatismo inmediato. No hay explosión final ni colapso violento asegurado. Lo que se perfila es un futuro lento, tranquilo, donde el espacio domina y la materia se vuelve cada vez más solitaria. Desde una perspectiva humana, esto puede parecer frío, pero también tiene una belleza serena. El universo sigue reglas simples, aplicadas con paciencia infinita. El vacío no destruye. Solo separa. Al conectar el vacío con el destino del cosmos, comprendemos algo profundo. Las grandes historias no siempre están impulsadas por fuerzas intensas y visibles. A veces, lo que decide el rumbo es lo que casi no se nota. Una energía tenue, un espacio que se estira. Y mientras dejamos que esta idea repose, surge otra curiosidad suave.
Si el vacío organiza la expansión a gran escala, ¿cómo se distribuye realmente en el universo? Existen regiones donde el vacío sea más dominante que en otras. Esa pregunta nos lleva naturalmente al siguiente tramo del viaje, donde observaremos los grandes vacíos cósmicos, regiones inmensas casi sin galaxias, y descubriremos cómo el casi nada dibuja los mapas más grandes del universo. Dibujando los mapas más grandes del universo, porque a veces lo que falta es lo que mejor revela la forma de todo. Y aquí entramos en espacios tan vastos que la mente se aquieta por sí sola, regiones donde el silencio parece extenderse sin límites visibles. Los vacíos cósmicos son algunas de las estructuras más grandes conocidas. No son pequeños huecos entre galaxias cercanas. Son regiones gigantescas, a veces de cientos de millones de años luz de diámetro, donde hay muy pocas galaxias o ninguna. En los mapas del universo aparecen como grandes burbujas oscuras rodeadas por filamentos brillantes de materia. Cuando los astrónomos comenzaron a cartografiar el cosmos a gran escala, esperaban ver una distribución más o menos uniforme, pero lo que apareció fue algo distinto, casi orgánico. El universo se parecía a una esponja o a una red, filamentos largos y delgados de galaxias, cúmulos densos en los cruces y enormes vacíos entre ellos. Estos vacíos no son errores ni zonas inexploradas, son reales, están ahí, y aunque se llamen vacíos, no están completamente vacíos. Contienen gas caliente muy disperso, partículas sueltas, radiación tenue, pero comparados con las regiones vecinas, son auténticos desiertos cósmicos. La formación de estos vacíos comenzó muy temprano. En los primeros momentos del universo, pequeñas diferencias de densidad crecieron con el tiempo. Donde había un poco más de materia, la gravedad atrajo más. Donde había un poco menos, la materia se fue retirando. Con el paso de miles de millones de años, estas diferencias se amplificaron. Así, los lugares ligeramente vacíos se volvieron aún más vacíos. La materia fue cayendo hacia las regiones densas, formando galaxias y cúmulos, mientras que las zonas menos densas quedaron cada vez más despejadas. El vacío no apareció de repente. Se fue abriendo lentamente, como un claro en un bosque que se expande con el tiempo. Aquí aparece una micro sorpresa interesante. Los vacíos no son completamente caóticos. Tienen formas, tamaños, bordes definidos. Se pueden estudiar, medir, clasificar. Su existencia sigue reglas claras dictadas por la gravedad, la expansión del universo y las propiedades del espacio. De hecho, los vacíos nos enseñan mucho sobre la estructura cósmica. Al estudiar su tamaño y distribución, los científicos pueden poner a prueba teorías sobre cómo evoluciona el universo. Si los vacíos fueran más grandes o más pequeños de lo esperado, algo en nuestras ideas fundamentales estaría mal. Además, los vacíos amplifican ciertos efectos. Por ejemplo, la expansión del espacio es más evidente en su interior porque hay menos gravedad que la frene. Esto convierte a los vacíos en laboratorios naturales para estudiar la energía asociada al espacio mismo. Desde dentro de un vacío, el universo se vería distinto. Las galaxias estarían todas muy lejos, concentradas en los bordes. El cielo sería más oscuro, más silencioso. La sensación de aislamiento sería profunda. Y sin embargo, incluso ahí, el espacio seguiría lleno de radiación antigua, de partículas dispersas, de actividad invisible. Otra micro sorpresa surge cuando observamos cómo se mueven las galaxias cerca de los bordes de los vacíos. No solo se atraen entre sí por gravedad, sino que también parecen ser empujadas hacia afuera desde el centro del vacío. No porque haya una fuerza que empuje, sino porque el espacio dentro del vacío se expande con más libertad. Esto refuerza una idea importante. Los vacíos no son simples ausencias, son regiones dinámicas. Influyen en el movimiento de la materia cercana. Participan activamente en la evolución del cosmos. Al observar el universo a esta escala, la noción de vacío cambia de nuevo.
Ya no es solo un fondo tenue entre cosas, ni un fenómeno cuántico microscópico. Es una estructura gigantesca, una parte esencial del diseño cósmico. La sensación que producen estos vacíos es difícil de describir. Es una mezcla de calma y vértigo. Pensar en regiones tan grandes, tan silenciosas, donde casi no ocurre nada visible durante millones de años, invita a una forma distinta de asombro. No el asombro del espectáculo, sino el de la vastedad. Aquí, el silencio no es ausencia de significado. Es espacio para la perspectiva. Los vacíos nos recuerdan que el universo no está hecho solo de luces brillantes y explosiones. También está hecho de pausas largas, de intervalos enormes, de lugares donde el tiempo parece estirarse. Desde el punto de vista humano, estos vacíos nos colocan en nuestro sitio. Somos una pequeña parte de una estructura inmensa, donde incluso la nada aparente tiene forma y función, donde el equilibrio entre lleno y vacío crea la armonía general. Mientras contemplamos esta red cósmica, surge una nueva pregunta casi inevitable. Si el vacío puede dominar regiones enteras del universo, ¿qué ocurre cuando se encuentra cerca de objetos extremos, donde la gravedad es intensa y el espacio se deforma? Esa curiosidad nos lleva suavemente al siguiente tramo del viaje, donde el vacío se acerca a estrellas densas y regiones límite, y descubrimos cómo incluso el casi nada puede doblarse, tensarse y cambiar su comportamiento en los lugares más extremos del cosmos. En los lugares más extremos del cosmos, donde incluso el silencio se curva y el espacio deja de comportarse como esperamos. Y aquí avanzamos con respeto y calma, porque no entramos en fantasía, sino en regiones reales del universo donde las leyes conocidas se estiran hasta su límite. Cuando pensamos en el vacío cerca de objetos extremos, no hablamos de algo violento en apariencia. No hay ruido ni explosiones constantes. Lo que cambia es más sutil y más profundo. Cambia la forma misma del espacio. Cambia cómo fluye el tiempo. Cambia el significado de cerca y lejos. Empecemos con las estrellas muy densas. Algunas estrellas, al final de su vida, colapsan sobre sí mismas. No desaparecen, sino que se comprimen hasta volverse increíblemente compactas. En el caso de las estrellas de neutrones, por ejemplo, una masa mayor que la del Sol queda atrapada en una esfera del tamaño de una ciudad. A su alrededor, el espacio parece vacío, oscuro, tranquilo. Pero no es el mismo vacío que lejos de ellas. La gravedad de estos objetos es tan intensa que el espacio cercano se deforma, no se rompe, no se agujerea, se curva. El vacío deja de ser plano y se vuelve profundo como una hondonada invisible. Todo lo que pasa cerca, luz, partículas, incluso el tiempo, sigue esa curvatura. Aquí es importante ser claros y simples. La gravedad no es una fuerza que actúa a distancia como un hilo invisible. En la visión moderna, la gravedad es la forma que adopta el espacio cuando hay mucha masa concentrada. El vacío responde a la presencia de esa masa. Se adapta. Se inclina, imagina una superficie elástica muy suave. Si colocas una bola pesada, la superficie se hunde. Cerca de la bola, la pendiente es pronunciada. Más lejos, casi plana. El vacío alrededor de una estrella densa se comporta de forma parecida. Cuanto más cerca estás, más intensa es la curvatura. Una micro sorpresa aparece aquí. Aunque el espacio esté vacío de materia, su geometría cambia. No hace falta llenar el espacio de cosas para alterarlo, basta con una masa cercana. El vacío no es rígido, es flexible. Esto tiene consecuencias directas sobre la luz. Un rayo de luz que pase cerca de una estrella muy densa no sigue una línea recta. Se curva, no porque la luz tenga peso, sino porque sigue la forma del espacio. Gracias a este efecto, podemos detectar objetos que no emiten luz propia, simplemente observando cómo desvían la luz de fondo. Pero no es solo la luz, el tiempo también se ve afectado. Cerca de objetos muy densos, el tiempo transcurre más lentamente. No es una ilusión. Es una diferencia real medida con relojes.
En el vacío profundo cerca de una estrella densa, un segundo no es igual a un segundo lejos de ella. Esto puede sonar extraño, pero es parte de la realidad física. El vacío no es solo un espacio donde ocurren cosas. Es parte del sistema que define cómo ocurren. Espacio y tiempo están entrelazados, no se pueden separar. Cuando nos acercamos aún más a objetos extremos como los agujeros negros, esta relación se vuelve aún más marcada. Un agujero negro no es un agujero en el sentido común. Es una región donde la masa está tan concentrada que la curvatura del espacio se vuelve extrema. Tan extrema que, dentro de cierto límite, ni siquiera la luz puede escapar. Alrededor de un agujero negro, el vacío se comporta de forma muy particular. No está lleno de materia, pero está profundamente deformado. El espacio se estira, el tiempo se ralentiza, las trayectorias se doblan, y aún así todo esto ocurre siguiendo reglas precisas. No hay magia, hay física. Otra micro sorpresa importante es que a cierta distancia, el vacío alrededor de un agujero negro no es distinto del vacío alrededor de cualquier objeto con la misma masa. No hay un borde visible donde todo cambia de golpe. La transición es suave. El espacio se va curvando poco a poco. Esto nos enseña algo valioso. Incluso en los lugares más extremos, el universo mantiene continuidad. No hay saltos bruscos en la realidad. El vacío se adapta gradualmente, respondiendo a las condiciones locales. Es fácil caer en exageraciones cuando se habla de estos temas, pero aquí conviene mantener la calma. El vacío cerca de objetos extremos no es un caos absoluto. Es un entorno gobernado por leyes claras, aunque difíciles de probar en todos los detalles. Los científicos estudian estos efectos observando estrellas que orbitan objetos densos, midiendo cómo cambia su movimiento, cómo se altera la luz que emiten. Cada observación confirma que el vacío no es indiferente, participa activamente, y aquí aparece una sensación curiosa. El vacío, que al principio del viaje parecía ausencia, ahora se revela como algo profundamente estructural, define trayectorias, marca ritmos, da forma al tiempo mismo. Desde una perspectiva amplia, esto conecta con todo lo que hemos visto antes. El vacío no solo permite que la luz viaje, no solo guarda energía, no solo participa en la expansión del universo. También responde a la materia y al hacerlo define cómo se organiza la realidad. Mientras dejamos atrás estos entornos extremos, una idea se vuelve clara y tranquila. El vacío no es un telón de fondo pasivo, es un elemento activo, sensible, adaptable, un componente esencial del cosmos. Y ahora, al alejarnos suavemente de estas regiones intensas, surge una nueva pregunta más cercana a nuestra experiencia diaria. Si el vacío es tan importante en el universo, podemos crearlo y estudiarlo aquí, en la Tierra. ¿Cómo se compara el vacío que producimos en laboratorios con el vacío del espacio? Esa curiosidad nos conduce naturalmente al siguiente tramo del viaje, donde volvemos al mundo humano y observamos cómo la ciencia recrea el vacío, no para dominarlo, sino para entenderlo mejor. Para entenderlo mejor, porque incluso aquí, bajo nuestros pies, el vacío se convierte en una herramienta silenciosa. Y en este nuevo tramo del viaje regresamos a la Tierra, a salas tranquilas llenas de metal, vidrio y sensores, donde los científicos intentan recrear, en pequeño, lo que el universo hace a gran escala. Crear vacío en la Tierra no significa crear la nada. Significa retirar casi todo lo que normalmente llena un espacio, principalmente aire, moléculas que chocan, se mueven, empujan. El primer paso siempre es el mismo, sacar esas moléculas poco a poco, con cuidado hasta que quede muy poco. Para lograrlo se usan bombas de vacío. Algunas son simples, otras muy sofisticadas. Las más básicas funcionan como pulmones mecánicos, aspiran el aire de un recipiente cerrado y lo expulsan al exterior. Otras trabajan en etapas, eliminando primero grandes cantidades de aire y luego las últimas moléculas rebeldes. Cada etapa acerca un poco más al vacío profundo.
En los laboratorios más avanzados se pueden alcanzar vacíos extremos con apenas unas pocas moléculas por centímetro cúbico. Es un nivel de vacío mejor que el que hay en muchas regiones del espacio cercano a la Tierra, y aún así no es vacío absoluto, siempre queda algo. Aquí aparece una micro sorpresa importante. Aunque los científicos saquen casi todo el aire, no pueden eliminar ciertos efectos fundamentales. La radiación sigue atravesando el recipiente, las fluctuaciones cuánticas siguen ocurriendo. El vacío terrestre, por profundo que sea, sigue siendo un vacío vivo. Medir este vacío requiere instrumentos muy sensibles. Se mide la presión, no directamente la nada. Menos presión significa menos partículas chocando contra las paredes. A presiones extremadamente bajas, un átomo puede viajar durante segundos sin tocar nada. Eso, para la física, ya es un entorno muy especial. ¿Para qué sirve todo esto? El vacío no es solo una curiosidad científica, es una herramienta esencial de la tecnología moderna. Sin vacío, muchas cosas que usamos cada día no existirían. Por ejemplo, la fabricación de microchips requiere entornos de vacío. Allí, capas de materiales se depositan átomo por átomo sin interferencias del aire. También los paneles solares, ciertos tipos de pantallas, sensores y dispositivos médicos dependen de procesos en vacío. Los aceleradores de partículas, donde se estudia la materia más fundamental, funcionan en tubos de vacío extremo. Las partículas viajan casi a la velocidad de la luz y necesitan un camino limpio, sin aire que las frene. El vacío permite que estas partículas mantengan su energía y revelen sus secretos. Incluso en algo tan cotidiano como un termo, el vacío tiene un papel. El espacio sin aire entre sus paredes evita que el calor escape. El vacío, al no permitir conducción ni convección, actúa como aislante. Aquí, el casi nada protege el calor. Otra micro sorpresa surge al comparar estos vacíos terrestres con el vacío del espacio. Aunque el espacio parece el vacío definitivo, muchas regiones cercanas a estrellas o planetas contienen más partículas que algunos vacíos creados en laboratorio. Es decir, en ciertos casos, la Tierra puede producir un vacío más limpio que el espacio cercano. Pero hay una diferencia clave. El vacío del espacio es natural, enorme, dinámico. El vacío del laboratorio es pequeño, controlado, artificial. En el laboratorio, el vacío existe porque lo mantenemos. En el cosmos, el vacío existe porque el universo es grande. Además, el vacío espacial está atravesado constantemente por radiación cósmica, partículas energéticas, campos magnéticos extendidos. El vacío terrestre puede protegerse, aislarse, ajustarse. Son dos expresiones distintas del mismo concepto. Esta comparación nos ayuda a conectar lo cotidiano con lo cósmico. Las mismas ideas que explican por qué una bomba de vacío funciona nos ayudan a entender cómo viaja una nave espacial, cómo se enfría una estrella, cómo se mueve la luz entre galaxias. Aquí aparece una sensación reconfortante. La ciencia no separa el universo en mundos distintos. Usa las mismas leyes para explicar lo pequeño y lo grande. El vacío que se estudia en una cámara de laboratorio comparte principios con el vacío entre las estrellas, y sin embargo, también nos recuerda nuestros límites. Aunque podamos crear vacíos profundos, no podemos reproducir todas las condiciones del cosmos. No podemos recrear fácilmente escalas de tiempo de miles de millones de años, ni distancias de años luz. El laboratorio es una ventana, no el paisaje completo. Aún así, esa ventana es suficiente para aprender mucho. Al estudiar cómo se comportan los materiales en vacío, cómo cambian las reacciones, cómo se propaga la energía, los científicos afinan modelos que luego se aplican al universo. Cada experimento pequeño suma una pieza al rompecabezas grande. Crear vacío en la Tierra es, en cierto modo, un acto de humildad. Reconocemos que no podemos alcanzar la nada absoluta, pero nos acercamos lo suficiente como para escuchar sus efectos.
observamos cómo incluso el casi nada tiene consecuencias. Mientras avanzamos en este viaje, queda claro que el vacío no es algo lejano y abstracto. Está presente en la tecnología que usamos, en los experimentos que hacemos, en la forma en que entendemos la realidad. Es un puente entre lo humano y lo cósmico. Y al reconocer ese puente, surge una última inquietud antes de cerrar el círculo. Si hemos aprendido tanto sobre el vacío, si lo usamos, lo medimos, lo creamos, ¿qué es lo que aún no sabemos? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento sobre algo tan fundamental? Esa pregunta nos acompaña suavemente hacia el siguiente tramo del viaje, donde aceptamos lo que todavía permanece oculto y exploramos las fronteras del saber humano frente al silencio profundo del universo. Frente al silencio profundo del universo, donde incluso el conocimiento aprendido con tanto cuidado empieza a mostrar sus bordes. Y aquí el viaje se vuelve más humano, porque no avanzamos con respuestas firmes, sino con preguntas abiertas que siguen respirando. A pesar de todo lo que hemos descubierto, el vacío sigue guardando secretos. Sabemos que no es nada. Sabemos que tiene energía, que vibra, que influye en la expansión del universo y en el comportamiento de la materia. Pero cuando intentamos unir todas estas ideas en una sola imagen coherente, aparecen grietas. No grietas de error, sino de límite. Una de las grandes incógnitas es la verdadera naturaleza de la energía del vacío. Los cálculos de la física cuántica predicen una cantidad enorme de energía asociada al vacío, muchísimo mayor de la que observamos en el universo real. La diferencia entre teoría y observación es tan grande que desconcierta. No hablamos de un pequeño ajuste, hablamos de una discrepancia gigantesca. Esto nos dice algo importante. Nuestras teorías funcionan muy bien en ciertos contextos, pero no lo explican todo. El vacío parece sentarse justo en la frontera entre lo que entendemos y lo que aún no. Conecta lo muy pequeño con lo muy grande, y ahí es donde nuestras ideas empiezan a tensarse. Otra pregunta abierta es si el vacío es realmente el mismo en todas partes. A gran escala parece uniforme, pero lo es en lo profundo. ¿Podría haber distintos estados del vacío, distintas formas de ese casi nada? Algunos modelos sugieren que sí, que el vacío podría cambiar, transformarse, incluso pasar por fases distintas, como el agua que pasa de líquido a hielo. Si eso fuera cierto, las consecuencias serían enormes. Cambios en el vacío podrían alterar las leyes físicas, la forma en que existen las partículas, la manera en que se organiza el universo. No es una idea comprobada, pero tampoco es descartada. Es una puerta entreabierta. También está la pregunta del origen, ¿de dónde viene el vacío? ¿Es algo que emergió con el universo o es una condición previa? Cuando retrocedemos mentalmente hasta los primeros instantes del cosmos, nuestras teorías empiezan a perder claridad. El vacío cuántico pudo haber jugado un papel clave, pero no sabemos exactamente cómo. Incluso el tiempo entra en juego aquí. En algunas teorías, el vacío y el tiempo están profundamente conectados. Cambiar uno podría afectar al otro, pero aún no tenemos una descripción completa que una gravedad, espacio, tiempo y vacío en un solo marco. Aquí aparece una micro sorpresa silenciosa. El vacío no es solo un objeto de estudio, es un espejo. Nos muestra hasta dónde llega nuestra comprensión. Nos obliga a aceptar que el conocimiento no es un bloque cerrado, sino un proceso en movimiento. En la ciencia actual, el vacío sigue siendo un misterio activo porque está en el centro de muchas investigaciones. No es un tema resuelto que se guarda en un libro. Es un punto de encuentro donde confluyen la cosmología, la física cuántica, la teoría de la gravedad. Resolverlo podría cambiar nuestra visión completa del universo, pero aceptar que no sabemos todo no es una derrota, es una forma de honestidad profunda. La ciencia avanza reconociendo sus límites y explorándolos con paciencia. Cada pregunta abierta es una invitación, no una falla.
Desde una perspectiva más amplia, esta incertidumbre también tiene un valor emocional. Nos recuerda que el universo no está hecho para ser comprendido de inmediato, que hay capas de profundidad que requieren tiempo, generaciones, miradas distintas. El vacío, en su silencio, nos enseña a escuchar mejor, a no forzar respuestas, a permitir que la duda conviva con el asombro. No todo misterio necesita resolverse para ser significativo, y aquí, al aceptar estos límites, el viaje cambia de tono, deja de ser una búsqueda de definiciones exactas y se convierte en una contemplación tranquila. Sabemos mucho, pero no todo. Y eso no reduce la belleza del cosmos, la amplía. Mientras respiramos esta idea, aparece una sensación suave de equilibrio. El conocimiento humano no está completo, pero es suficiente para maravillarse. El vacío sigue ahí lleno de preguntas, pero también lleno de significado. Y al aceptar esta incertidumbre como parte natural del camino, nos preparamos para el cierre del viaje. Porque después de explorar hechos, teorías y límites, queda una última mirada posible. Una mirada más amplia, más serena, donde el vacío deja de ser un problema a resolver y se convierte en un escenario que sostiene todo. Esa mirada nos conduce al tramo final, donde el vacío aparece no como ausencia ni como misterio inquietante, sino como un espacio lleno de sentido, calma y continuidad, cerrando el círculo de este viaje entre las estrellas. Cerrando el círculo de este viaje entre las estrellas, donde el vacío deja de ser una pregunta y empieza a sentirse como un hogar silencioso. Y aquí, sin prisa, cambiamos la mirada. Ya no observamos el vacío como algo que falta, sino como aquello que sostiene todo lo que existe. Durante gran parte de este recorrido, el vacío apareció como fondo, como espacio entre cosas, como condición necesaria. Pero ahora podemos decir algo más profundo y más simple a la vez: el vacío es el escenario del universo. No está detrás de la historia cósmica, está dentro de ella. La envuelve, la permite. Nada ocurre fuera del vacío. Cada estrella que nace, cada planeta que gira, cada rayo de luz que cruza millones de años, lo hace dentro de él. Incluso cuando hablamos de materia y energía, siempre lo hacemos en relación con el espacio que las contiene. El vacío no es el opuesto de la existencia, es su marco. Pensar así requiere soltar una idea muy arraigada, que lo importante son las cosas y lo que hay entre ellas es secundario. Pero el universo no funciona así. La mayor parte de su volumen no está ocupada por materia, está ocupada por vacío, y sin embargo ese vacío no es pasivo. Todo ocurre dentro del vacío, pero también gracias a él. La materia se agrupa porque el espacio lo permite. La luz viaja porque el vacío la deja pasar. El tiempo fluye porque el espacio tiene una estructura donde el tiempo puede desplegarse. Nada de esto ocurre en ausencia del vacío. Aquí aparece una micro sorpresa tranquila. Si quitáramos mentalmente todo lo visible del universo, estrellas, planetas, galaxias, no nos quedaríamos con nada inútil. Nos quedaríamos con el espacio mismo, con sus reglas, con su energía, con su capacidad de generar historia. El vacío seguiría siendo algo. La relación entre materia, energía y vacío es íntima. No son entidades separadas que se encuentran por casualidad, son aspectos de una misma realidad. La materia deforma el vacío, la energía del vacío influye en el movimiento de la materia. El tiempo emerge de esa interacción constante. En la física moderna ya no hablamos de un espacio vacío y rígido donde las cosas se mueven. Hablamos de un espacio dinámico que responde, que se estira, que se curva. El vacío no es un recipiente, es parte del contenido. Esta idea puede parecer abstracta, pero tiene una belleza sencilla. Nos dice que el universo no necesita escenarios externos. Todo ocurre dentro de sí mismo. No hay una fuera del vacío. No hay un borde donde termine la realidad. Desde esta perspectiva, incluso nuestra propia existencia se ve distinta. Nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras historias existen dentro de este espacio silencioso.
Estamos hechos de materia, sí, pero vivimos inmersos en vacío. Respiramos aire, pero más allá de la atmósfera, el vacío comienza de inmediato, rodeando el planeta como un océano invisible. Otra micro sorpresa surge al aceptar esto. El vacío no nos separa del universo, nos conecta con él. Cada átomo de nuestro cuerpo ha viajado a través del espacio. Cada fotón que vemos ha cruzado el vacío para llegar a nosotros. Estamos en contacto constante con ese escenario silencioso. Al mirar así, el vacío deja de ser frío, se vuelve íntimo. No es un abismo que nos aísla, sino un medio que nos une a todo lo demás. Sin vacío no habría distancia, pero tampoco habría relación. Todo estaría comprimido, sin historia posible. La materia necesita espacio para moverse, cambiar, evolucionar. La energía necesita espacio para manifestarse. El vacío es lo que permite que haya tiempo suficiente para que ocurran procesos largos, como la formación de estrellas o la aparición de vida. Y aquí, sin forzar conclusiones, empezamos a preparar el cierre del viaje. Después de recorrer ideas científicas, escalas enormes y misterios abiertos, queda una sensación clara: el vacío no es el enemigo de la existencia, es su aliado silencioso. El universo no está hecho solo de cosas, está hecho de relaciones, y el vacío es el campo donde esas relaciones se despliegan, donde la materia y la energía dialogan, donde el tiempo encuentra su ritmo. Aceptar esto no elimina el misterio, lo transforma. El vacío sigue siendo profundo, sigue siendo difícil de comprender del todo. Pero ya no es una amenaza conceptual, es un espacio lleno de sentido. Mientras dejamos que esta idea repose, el viaje se vuelve más tranquilo. No hay nuevas preguntas urgentes, no hay necesidad de avanzar más rápido, solo queda contemplar, y en esa contemplación surge una última reflexión suave. Si el vacío sostiene todo, si todo ocurre dentro de él, entonces mirar el vacío es, en cierto modo, mirarnos a nosotros mismos dentro del universo. Con esta sensación serena nos acercamos al final del camino, un final que no cierra con respuestas definitivas, sino con una calma profunda. Porque el viaje no termina con una conclusión, sino con una mirada distinta. Esa mirada nos acompaña hacia el último tramo, donde regresamos al silencio inicial entre las estrellas, no para preguntar qué falta allí, sino para sentir todo lo que ya está presente. Todo lo que ya está presente. Y así regresamos al inicio, al silencio entre las estrellas, pero ya no con la misma mirada. Imagina de nuevo el espacio profundo, la oscuridad extendida, los puntos de luz lejanos, la sensación de quietud absoluta. Al comienzo de este viaje, ese silencio parecía vacío, casi inquietante. Ahora, después de recorrer escalas inmensas y detalles invisibles, ese mismo silencio se siente distinto. Ya no es ausencia, es presencia tranquila. El espacio sigue siendo silencioso, sigue siendo oscuro, pero ahora sabemos que en ese silencio hay actividad, en esa oscuridad hay historia. El vacío que parecía nada es, en realidad, un tejido delicado donde todo ocurre. Entonces respondamos con suavidad a la pregunta que nos acompañó desde el primer momento. ¿Está vacío el espacio? La respuesta corta sería no, pero la respuesta profunda es más interesante. El espacio no está vacío como imaginamos la nada, está lleno de casi nada, y ese casi lo cambia todo. Está lleno de partículas dispersas, de radiación antigua, de campos invisibles. Está lleno de energía silenciosa. Está lleno de posibilidades. Incluso donde no hay galaxias, incluso donde no hay estrellas, el espacio sigue siendo algo. Esta comprensión no llega de golpe, se asienta despacio, como una idea que no necesita imponerse. El vacío no grita su importancia, la susurra, y solo quien se detiene a escuchar puede percibirla. La belleza de lo invisible es precisamente esa, no necesita mostrarse con fuerza. Está ahí sosteniendo lo visible sin reclamar atención. La luz solo brilla porque hay vacío que la deja pasar. Las estrellas solo nacen porque hay espacio donde hacerlo.
El tiempo solo fluye porque hay un escenario donde desplegarse. A lo largo del viaje vimos cómo el vacío guarda memoria del origen del universo, cómo vibra a escalas diminutas, cómo influye en la expansión del cosmos, cómo se curva cerca de objetos extremos, cómo se recrea en laboratorios humanos, cómo sigue siendo un misterio abierto, y aún así nada de esto resulta inquietante al final. Al contrario, produce calma. Hay una tranquilidad profunda en saber que el universo no está hecho de huecos sin sentido, sino de un equilibrio entre lo que está y lo que no se ve, entre lo lleno y lo abierto, entre la presencia y el espacio que la rodea. El vacío no es el enemigo de la vida, es su condición silenciosa. Sin vacío no habría distancia suficiente para que las cosas evolucionen, no habría tiempo para que los procesos maduren. No habría lugar para el cambio. Incluso nuestra propia experiencia está moldeada por el vacío. Miramos el cielo nocturno y sentimos asombro porque hay espacio suficiente para que esa luz nos alcance. Sentimos pequeñez, sí, pero también conexión, porque ese mismo vacío nos une con todo lo demás. Cada fotón que llega a nuestros ojos atravesó el vacío durante un tiempo inmenso. Cada átomo de nuestro cuerpo estuvo alguna vez flotando en el espacio. Somos parte de esta historia silenciosa. No estamos separados de ella. Y aquí surge una reflexión sencilla, casi íntima. Tal vez el vacío nos atrae tanto porque se parece a ciertos espacios interiores, lugares de quietud, de pausa, de silencio necesario, no como falta, sino como posibilidad. En un mundo lleno de ruido, el vacío ofrece descanso. En un universo lleno de materia, el espacio ofrece estructura. No todo tiene que estar ocupado para tener sentido. La ciencia, al explorar el vacío, no lo vació de misterio, lo transformó. Nos mostró que incluso lo invisible tiene reglas, belleza y profundidad, que comprender no siempre significa despojar de magia, sino cambiar la forma en que admiramos. Ahora, al final del viaje, no necesitamos nuevas preguntas urgentes. La gran pregunta inicial ya tiene una respuesta suave, no cerrada, pero suficiente para acompañarnos. El espacio no está vacío, está lleno de lo esencial para que todo exista. Volvemos entonces a la imagen inicial, el cielo profundo, el silencio. Las estrellas lejanas, pero algo ha cambiado. Ese silencio ya no pesa, acompaña. Ese vacío ya no inquieta, sostiene. Y mientras el universo sigue expandiéndose, mientras la luz sigue viajando, mientras el tiempo sigue fluyendo dentro de este escenario invisible, nosotros podemos quedarnos con esta sensación final. Una calma llena de significado, un asombro sereno, y la certeza de que incluso en lo que parece vacío, el universo nunca deja de estar vivo.